Bueno, muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por estar tan pendiente. Hemos tenido muchas dificultades con la plataforma el día de hoy en las diferentes sesiones. Esperemos que nos permita hacer el recorrido para poderles explicar bien qué es lo que deben hacer. Si no, de todas maneras, como siempre, queda grabada esta sesión. Yo les envío el enlace en el transcurso de 48 horas, ya sea al WhatsApp o al correo debido a que pues no van a poder utilizar la plataforma este fin de semana. Ustedes han visto que hay un anuncio acerca de que esta noche la plataforma a las 0 horas del día de sábado se cierra, no está disponible para ninguno, ni para ustedes ni para mí, hasta el día lunes, entonces no podemos hacer ningún tipo de trabajo en ella. Por eso les recomiendo, por favor, que bajen los componentes formativos, bajen bajen la guía de aprendizaje y así pueden ir haciendo sus ejercicios, sus actividades y las tienen listas eh, para el momento en el cual estén, esté activa la plataforma nuevamente. Es muy importante que tengan en cuenta esta situación de la plataforma para que no dejen hasta el último momento para subir sus actividades. Les recuerdo las fechas. Ustedes tienen, su plataforma se cierra el día 3 de agosto a las 11 de la noche y 59 minutos, o sea, a las 23 horas 59 minutos se cierra la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, les agradezco que esto lo tengan en cuenta. Recuerden que el cierre administrativo es hasta el 5 de agosto, pero para ustedes el cierre es el 3 de agosto, estos 2 días. Yo los utilizo para hacer sus juicios evaluativos y arreglar todo para que tengan sus certificados. Bueno, he visto que ha habido poco ingreso de ustedes a la plataforma. Les agradezco que estén pendientes. Voy a tratar, y si esta forma me lo permite, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Lo primero, vamos a ingresar nuevamente a Sayuna, si la plataforma nos lo permite, para volver a recordarles qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Hay personas que me preguntan y me dicen que yo en las sesiones no les informo qué es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a volver a decirlo porque sí en la primera sesión está ahí estipulado, ¿cierto? Es muy importante, por favor, que ustedes ingresen a la plataforma y que trabajen a través de la plataforma. El WhatsApp no reemplaza la plataforma. El WhatsApp es un medio de comunicación para que si ustedes tienen alguna dificultad o si ustedes no entienden algo, por allí me informen. Pero también, por favor, les solicito que si ingresan tarde a la plataforma y pues lean los mensajes anteriores, porque no es justo con sus otros compañeros que llevan una cantidad de tiempo trabajando, que muy juiciosamente han estado, que posteriormente tengamos que volver a cargar en ese WhatsApp todas las cosas que hemos dicho. Recuerden, el WhatsApp no reemplaza la plataforma. En los anuncios ustedes encuentran todo. En la guía de aprendizaje encuentran todas las actividades que ustedes tienen que realizar y encuentran la explicación de qué es lo que tienen que hacer. Si una vez leída la guía de aprendizaje, una vez leída los componentes formativos, no entienden lo que tienen que hacer, pues con muchísimo gusto yo les explico. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es ingresar, navegar, informarse qué tareas son y qué actividades son las que tienen que hacer. No necesitamos por el WhatsApp nosotros estarle informando qué actividades tienen que hacer. Ustedes tienen que ubicarse dentro de la plataforma, buscar la guía y saber qué actividades corresponden. Recuerden que el curso consta de 2 actividades de aprendizaje, que a pesar de que en el cronograma haya unas fechas estipuladas para las entregas, recuerden que todas las actividades están disponibles hasta el 3 de agosto a las 23 horas 59 minutos. Esta primera actividad de aprendizaje va hasta el 17 de julio. El 17 de julio es el día viernes.
El 18 de julio, o sea, el sábado, empezamos nuestra segunda actividad de aprendizaje. Pero todas las actividades de aprendizaje van hasta el 3 de agosto a las 23 horas 59 minutos. En esta primera actividad de aprendizaje, las personas que dicen que no saben qué tienen que hacer, por favor les recuerdo, tienen que hacer un cuadro sinóptico con la normatividad, una infografía sobre los factores de riesgo y responder un foro sobre la prevención y abordaje del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Estas preguntas del foro las encuentran en la guía y las encuentran en la primera intervención mía que dice apertura del foro. Vamos a ver entonces si nos permite la plataforma ingresar y si no, pues continuamos con la segunda parte de esta sesión, que consiste en presentarles unas diapositivas que son el consolidado del primer componente formativo. ¿Listo? Bueno, pues, entonces vamos a ver si nos permite ingresar Sayuna. Mire, aquí nos está informando, perdón, voy a compartir pantalla porque no les he compartido pantalla y pues así si no pueden ver nada de lo que les estoy proyectando. Las personas que están conmigo aquí me pudieran informar si me están escuchando bien y si pueden visualizar mi pantalla, por favor. ¿Me pudieran indicar, por favor, si son tan amables? Se escucha pasito, pero tenemos todo el volumen al 100%. Entonces voy a hablar un poquito más duro. ¿Ahí les parece mejor? ¿Escuchan ahí mejor? ¿Me escuchan mejor? Listo, perfecto. Bueno, pues, entonces vamos a empezar por ingresar a nuestra plataforma Sayuna. Mire, aquí nos están informando. No, la plataforma no estará funcionando desde el sábado hasta, permítanme un segundo, por favor. Entonces tenemos, la plataforma no va a estar funcionando desde el sábado 11 de julio a las 0 horas, o sea, esta noche, hasta el 13 de julio, que es lunes a las 11:59 p.m. O sea que este fin de semana no vamos a contar por la plataforma. Por eso les recuerdo, les pido, bajen los componentes formativos y bajen la guía de aprendizaje para que puedan trabajar en este puente y lo aprovechen para realizar actividades. Entonces, nuevamente, para las personas que no tienen en este momento aún todavía conocimiento de qué pueden hacer. Ingresan aquí a la comunidad de aprendices y ahí se abre una ventana. No voy a abrir todas las ventanas en este momento teniendo en cuenta la inestabilidad de la plataforma porque eso nos puede demorar mucho tiempo. Entonces, abren ahí donde dice comunidades de aprendices y al final abren la última pestaña que les permite observar los videos, ¿cierto? Les permite observar los videos, que son los tips que les dan, videos de 2, máximo 3 minutos, donde les dan toda la orientación sobre el manejo de la plataforma. Para ingresar a la plataforma, recuerde que lo pueden hacer por Sofía Plus o lo pueden hacer escribiendo en su operador Sajuna con Z y con J, que se dice Sayuna, Cena, y los abre esta plataforma también. Si lo hacen por Sofía, ingresan a aprendices, le dan clic al lado izquierdo, en la columna izquierda donde dice LMS, ahí le aparece algo que dice caracterización, le dan clic allí y ahí le abre entonces la ficha. Se van hacia el lado derecho, ahí dice ingresar al enlace, le dan ahí, clic y les llega a esta misma ventana, ¿cierto? Entonces, seleccionan el tipo de documento de identidad, ingresan su documento de identidad y anotan
anotan su clave. Ingresan entonces a la plataforma. Parece que sí nos va a funcionar. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de una de las fichas. Está pensando en este momento. Entonces, le dan clic. Recuerden que ahora cuando al lado izquierdo está el panel de navegación, que es como el índice. Vamos a ver si nos permite, parece que sí. Primera cosa, siempre tiene que estar el modo de edición activado, porque de lo contrario la plataforma no va a funcionar. ¿Qué tienen que tener hasta este momento realizado? Entonces, por favor, recuerden que el foro de dudas e inquietudes solo se utiliza en caso que ustedes necesiten alguna aclaración. Si no necesitan alguna aclaración o no tienen ninguna inquietud, no tienen por qué utilizar este espacio. ¿De acuerdo? Si tienen el foro de dudas, no es calificable. Posteriormente, por favor, el foro social es obligatorio, tampoco es calificable. ¿Qué deben hacer? Deben darle doble clic aquí a foro. Como les digo, no voy a abrir todos los espacios, teniendo en cuenta de que la plataforma está muy inestable y nos pudiera demorar mucho. En el foro social dan clic aquí. Recuerden que ahí se abre una ventanita muy pequeña que dice añadir debate. Le dan clic allí. Por favor, traten de no dar clic en la apertura o en los mensajes que envían otros compañeros, porque esto me dificulta a mí un poco su visualización y de pronto puede ocurrir que se pasen algunas intervenciones sin que yo las pueda leer. En cambio, si le dan clic en añadir en el debate, entonces sí, perfectamente yo las observo y puedo responderles. Otra cosa muy importante, la actualización de los datos personales. Los datos personales tienen que estar completamente correctos en Sofía Plus. Si ustedes le dan clic aquí a esta pantalla, les abre un instructivo donde les da el paso a paso para que en Sofía Plus ustedes puedan cambiar o corregir si tienen algún error en su nombre, su apellido, sus documentos de identificación, su correo. Recuerden que esos datos que ahí son los que el SENA utiliza para su certificado. Entonces, si tienen algún error, su certificado les va a salir con un error y posteriormente va a ser muy difícil el poderlo modificar. Aquí tenemos entonces nuestra guía de aprendizaje. Vamos a abrirla. Este documento, por favor, bájenlo, descárguenlo, ¿sí? Descárguenlo para que puedan trabajar este fin de semana. Mire, es que es supremamente demorado cuando trabajamos alguno de los documentos que aquí están. Aquí encuentran cada uno del paso a paso que ustedes tienen que realizar para hacer cualquier actividad. Entonces, cuando dicen, no sé qué tengo que hacer, por eso los envío a la guía de aprendizaje, porque allí es donde les informan qué tienen que hacer en cada actividad. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en este momento es un cuadro sinóptico. Mire, aquí les está enseñando cómo hacen un cuadro sinóptico. ¿Sobre qué van a hacer el cuadro sinóptico? Tienen que leer el componente formativo, ¿cierto? Este cuadro sinóptico aquí les está diciendo, la idea principal son las sustancias psicoactivas. Entonces, aquí en el centro van a escribir sustancias psicoactivas y aquí van a escribir, de acuerdo a lo que ustedes consideren, 4 ideas secundarias de ese tema que habla ya sobre sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, 4 ideas secundarias y de cada idea secundaria van a identificar 2 ideas complementarias o explicativas de esta idea secundaria que ustedes sacaron. Deben tener en cuenta que este cuadro sinóptico se llama, si miramos, cuadro sinóptico de normatividad. Entonces, indudablemente, aunque sea una de estas ideas secundarias, tiene que corresponder a la normatividad sobre las sustancias, sobre el consumo, sobre la prevención de sustancias psicoactivas. Aquí les está dando un enlace donde les está enseñando cómo se puede hacer un cuadro sinóptico.
Ustedes pueden utilizar, hay muchas plataformas en este momento, ustedes que son supremamente ágiles con los sistemas, jóvenes, etcétera. Hay muchas plataformas como Canva, por ejemplo, que tiene plantillas ya realizadas de cuadros sinópticos, o hay otras tantas donde ustedes escriben en Google cuadro sinóptico y de una vez les aparece cómo les da una plantilla, cómo hacer un cuadro sinóptico. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre esta primera actividad que tienen que hacer. ¿Les queda claro qué es lo que tienen que hacer con el cuadro sinóptico? ¿Les queda claro cuál es el tema que tienen que desarrollar y qué tienen que hacer con ese cuadro sinóptico? Si hay alguna duda o alguna inquietud, por favor, pregúntenme. Queda claro entonces. Todos tienen claro, ¿cierto? Si hay alguien, levante la mano, por favor, y me dice qué es lo que no ha entendido y con mucho gusto la fecha de entrega. La fecha de entrega que dice el cronograma es esa, pero como les digo, todas las actividades las pueden entregar hasta el 3 de agosto a las 23 horas 59 minutos. O sea que si por alguna cosa no alcanzaron de aquí hasta el 17, porque fuera de eso, si hoy se cierra la plataforma y no pueden trabajar este fin de semana, pues entonces con mayor razón les va a costar mucho trabajo entregar el 17. Entonces, si no pueden entregar el 17, tienen hasta el 3 de agosto para hacerlo. Entonces, realicen ese cuadro sinóptico esta semana, lo tienen guardado en su computador y desde el momento que se arregle que entre la plataforma nuevamente en funcionamiento, lo cargan. Y entonces así no tenemos ningún inconveniente. ¿Les parece? Vuelvo y repito, ¿tienen alguna dificultad o tienen alguna pregunta acerca del cuadro sinóptico? Entonces, ¿cómo cargan el cuadro sinóptico? Voy a ingresar, voy a cambiar mi rol, vamos a ver si me lo permite, y voy a ingresar con el rol de aprendiz para que ustedes, para poderles mostrar. Entonces, aquí tenemos entonces cuadro sinóptico. Ustedes le dan clic allí y esta parte, por favor, esto que dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación, ustedes no tienen que diligenciar el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es una guía para que ustedes sepan qué es lo que yo les voy a calificar en ese cuadro sinóptico. Entonces lo abren para que ustedes sepan el cuadro sinóptico, qué características tienen que tener, porque eso es lo que yo les voy a calificar. Ustedes no tienen que diligenciar esto. Esto es una guía para mí, para que yo sepa si ustedes cumplen con esto, con esto, con esto, con esto, pues entonces van a obtener 100 en su calificación. O si no cumplen completamente, pues así mismo va la calificación. Entonces, ¿qué tiene que tener su cuadro sinóptico para que 100? Entonces, las ideas secundarias tienen que ser coherentes con los contenidos que colocaron. O sea, lo que dicen esos cuadritos súper pequeños que está allá en la guía, que son 2 nada más en cada parte, tienen que ser coherentes y pertinentes frente a la idea secundaria. Me explico, si ustedes van a hacer un cuadro sobre un sinóptico sobre el cuerpo humano y ustedes escriben anatomía del cuerpo humano y como idea secundaria sistema respiratorio, pues en el sistema respiratorio como los componentes no pueden escribir son hígado, intestino, ¿cierto? No, tienen que escribir nariz, pulmón, porque esas son las partes coherentes y pertinentes del sistema respiratorio. ¿Listo? ¿Queda entendido? Después, tienen que identificar los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, o sea que uno de los puntos de los cuales una de las ideas secundarias que puede tener ese cuadro sinóptico es esa, los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, ya que tienen que conocerlos. Reconoce los beneficios de los tratamientos de enfermedades mentales derivadas del consumo de sustancias psicoactivas. Mire, esto es otro punto que igualmente también pueden tener ahí.
Identifica las políticas nacionales para la prevención del consumo, o sea, cuáles son las políticas que existen a nivel nacional para prevenir el consumo y para prevenir la dependencia. Eso está en su componente formativo. Reconoce la relación, o sea, qué relación hay entre consumo, dependencia de sustancias psicoactivas y salud mental. Eso está escrito ahí en su componente formativo. La diferencia entre dependencia de sustancias, consumo, dependencia y adicción. Entonces, ahí pueden escribir precisamente eso. No necesariamente tienen que ser solo 4, ¿cierto? Pueden ser 5, no necesariamente pueden ser 2 contenidos, pueden ser 3 contenidos, o sea, pero sí tiene que tener la figura, digamos, de un cuadro sinóptico. Tiene entonces, mire, pues si aquí ya puso esta diferencia, pues ahí pues mismo aprovecha para colocar qué es la adicción, ¿cierto? Y como les digo, pues mire, aquí está hablando del consumo, abuso y dependencia. ¿Listo? Entonces, reconoce los efectos ocasionados. Entonces, ese es otro punto también que puede estar. ¿Qué efectos están ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Listo? Perfecto. ¿Hay hasta el momento alguna pregunta? ¿Les queda claro? Mire, aquí escriben agregar entrega y en ese momento entonces les abre aquí una ventana donde aquí me escriben, buenas tardes instructora, me permito enviar el cuadro sinóptico de normatividad de sustancias psicoactivas. Le dan clic aquí para cargar ese archivo que tienen guardado en su computador. Cogen, yo no le puedo dar porque si no lo cargo allá en la parte de ustedes, le dan clic al, al archivo donde tienen guardado eso, le dan abrir e inmediatamente aquí le sale el nombre del archivo, le dicen subir este archivo y tienen que fijarse que quede cargado aquí. Ahí sí le dicen guardar cambios y en ese momento yo voy a observar allá lo que ustedes han cargado. ¿De acuerdo? Si lo han hecho en alguna de las aplicaciones que les estoy indicando, pues entonces es posible que a veces no tengan que mandar el cuadro, pero lo mejor es que me manden el cuadro porque a veces no los enlaces no abren. Entonces realicen el cuadro, lo descargan, lo guardan en su computador y lo envían. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con la guía. Volvemos nuestro abordaje. Vamos a ver si nos permite. Están ustedes muy de buenas porque el anterior grupo no le permitió abrir la plataforma. Y si no, vamos a ver, listo. Bueno, entonces, ese es el cuadro sinóptico. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Una infografía. ¿Sobre qué? Sobre los factores de riesgo. Volvemos a la guía de aprendizaje. Entonces nos dice aquí que tienen que hacer una infografía. Dice, teniendo en cuenta la temática sobre la identificación de los factores de riesgo frente al consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, se requiere construir una infografía donde ilustre o plasme de manera clara y pertinente cada uno de los factores que pueden llevar al consumo y una posible enfermedad adictiva en el marco de las condiciones del entorno. Yo les voy a pedir un favor. No vale la pena que ustedes copien lo que hay en Internet. Hay muchas infografías sobre este tema en Internet. Tómense, por favor, el trabajo de hacerla. Es su conocimiento y es su aprendizaje. Todos me mandan la misma infografía que está en Internet. Entonces, por favor, no se trata de eso, ni ese es el objetivo, cumplir por cumplir. El objetivo es que ustedes aprendan. Entonces, mire que el tema es muy interesante. Tienen que, a través de imágenes, mostrar cuáles son los factores de riesgo que hay frente al consumo y la posible enfermedad adictiva que se presenta en el marco de las condiciones del entorno. ¿Listo? ¿Qué es una infografía? Es una imagen explicativa por medio de información plasmada en un
texto, o sea, tiene ilustraciones, tiene imágenes, tiene gráficos y solamente tiene ideas centrales, ¿cierto? Estas imágenes ayudan a entender. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, nos está dando, perdón la redundancia, ahí sí se abre ese vínculo, ustedes van a encontrar ejemplos de infografías, ¿cierto? Entonces, mire, ahí está, aquí les dice, por ejemplo, crear, entonces crear una infografía, como entonces aquí les está enseñando cómo se crea la infografía, crear infografías, y hay muchos otros plataformas como Canva donde les dicen cómo crean una infografía y donde ya están las plantillas de la infografía. ¿Listo? Entonces, tienen que consultar su material de formación. La infografía tiene que tener un orden lógico y coherente de la información. Puede utilizar Word, PowerPoint o cualquier otra aplicación que le permita realizar la infografía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta sobre la infografía? ¿Tienen alguna pregunta? Dice aquí, Luz Rojano dice, pero la base del cuadro es con respecto a la normatividad en sí sobre qué son las sustancias. O sea, una partecita, aunque sea de ese cuadro sinóptico que tiene como tema central las sustancias psicoactivas, una de esas ideas secundarias tiene que ser la normatividad. ¿De acuerdo, Liz? Las otras pueden ser lo que usted quiera hablar de sustancias psicoactivas, ¿sí? Que están ahí en ese componente. ¿Listo? Bueno, pues, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la infografía, ¿hay alguna pregunta? La infografía va a ser sobre factores de riesgo y sobre las enfermedades que puede acarrear el consumir esas sustancias psicoactivas. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Entendieron qué es una infografía? Voy a ver si aquí me permite y les muestro rápidamente un ejemplo de una infografía. Sí, vamos a ver si me deja hacer la imagen, por favor, si me deja ver una imagen. Ah, mire, ahí salió precisamente plantillas gratis. Mire, esto es una infografía. ¿Listo? O sea, ¿qué es una infografía? Entonces, mire, es una serie, una cantidad de datos, ¿cierto? Que se hacen con unas plantillas, que hay unas plantillas, lógico que hay muchos que podrán utilizar la misma plantilla, pues yo no tengo nada que ver con eso. Yo no les digo que no utilicen la misma plantilla, yo lo que les digo es que no me hagan exactamente el mismo contenido como está en internet. ¿Listo? Entonces, miren, aquí hay muchas plantillas que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Miren, muchas plantillas y como les decía, aquí al dar infografía, mire, ahí nada más sale, al darle todos, aquí le sale, mire, plantillas gratis. Hay muchísimas, muchísimas plantillas de infografía. Entonces ustedes pueden hacer cualquier plantilla de esas, la pueden utilizar para hacer la infografía. ¿Listo? Mire, muchas plantillas hay. ¿Listo? Bueno, pues, ¿alguna pregunta sobre la infografía? ¿Tienen alguna pregunta o les queda claro? Por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿Me responden, por favor, para pasar al siguiente punto? Entendido. Listo. ¿Cuál es el punto siguiente después de la infografía? Entonces, tienen que contestar y tienen que participar en un foro que se llama Prevención y Abordaje del Riesgo de Consumo de Sustancias Psicoactivas. ¿Qué tienen que hacer allí? Responder estas tres preguntas. Una pregunta es, ¿cuáles considera que son los principales factores de riesgo y factores protectores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en un contexto familiar, educativo y comunitario? Por favor, respondan estas preguntas, ¿sí? O sea, hay personas que me responden, no sé de dónde sacarán las preguntas, pero responden otras cosas completamente diferentes. ¿Qué señales de alerta pueden indicar que una persona se encuentra en riesgo de consumir sustancias activas?
¿Qué estrategias de prevención y abordaje pueden implementarse desde la familia, los colegios, los servicios de salud y la comunidad para reducir el consumo de sustancias psicoactivas? Sencillamente, ¿ustedes qué hacen? Entonces, vamos aquí. Donde dice foro, le dan clic ahí, ¿cierto? Y allí aparece esta partecita. Mire, hasta ahora ninguno de esta ficha ha participado. Dice añadir un nuevo tema de debate. Aquí escribe participación al foro. Y aquí escribe las preguntas y va respondiendo cada preguntita y le da enviar al foro. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre ese foro? No. ¿Está completamente claro? Bueno, como está completamente claro, vamos a hacer nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, tenemos, ¿están observando, por favor, me contestan, ¿están observando positivas? No estoy viendo lo que escriban. Por favor, ¿alguien me responde? ¿Sí? ¿Me están escuchando, por favor? Por favor, me responden si están escuchándome. No me están escuchando. Sí, listo. Bueno, pues, entonces vamos a empezar. Ay, perdón. No me deja ahora abrir esto. Ya. Bueno. Entonces tenemos. Esto, como les digo, es sacado de su componente formativo. O sea, ustedes lo tienen ahí. Entonces es lo mismo. Entonces dice, objetivos. Objetivo general. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Conocer los factores de riesgo, las consecuencias, las estrategias de prevención desde un enfoque de salud mental y promoción de estilos de vida saludable. Objetivos específicos. Identificar qué son las sustancias psicoactivas. Reconocer cuál es su clasificación y los principales efectos. Analizar los factores que favorecen el consumo. Comprender la importancia de la prevención y fortalecer el autocuidado y la toma de decisiones responsables. ¿Qué son entonces las sustancias psicoactivas? Son sustancias ya sean naturales o sintéticas que cuando ingresan al organismo van a producir un cambio en su funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Y qué va a producir? Entonces, va a producir cambios en la percepción de los objetos y de las situaciones, cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en el pensamiento y las emociones. ¿Qué características tienen? Actúan sobre el cerebro y sobre el sistema nervioso. Hay medicamentos de estos que son legales y son aceptados por la sociedad médica, pero hay otros que son ilegales. Su consumo no puede ser ocasional, habitual o puede ya ser problemático. Algunas generan dependencia física y psicológica también. ¿Qué quiere decir? Que entonces si no se toma esa pastilla, pues viene un desespero y viene una serie de síntomas que se producen, que son de verdad completamente nefastos. Su uso afecta la salud y el entorno social. ¿Cuáles son los principales grupos de sustancias psicoactivas? Se clasifican según el efecto predominante que producen sobre el sistema nervioso central. Entonces, las depresoras, ¿qué hacen las depresoras? Disminuyen la actividad cerebral, como por ejemplo el alcohol, la heroína, los tranquilizantes. ¿Qué efectos dan? Somnolencia, disminuyen los reflejos, alteración de la coordinación y producen dependencia. Las estimulantes aumentan la actividad del sistema nervioso, como la cocaína, la nicotina, las anfetaminas. Producen euforia, o sea, felicidad, incrementan la energía, disminuyen el sueño y producen taquicardia, o sea que el corazón empieza a caminar más rápido.
Alucinógenas alteran la percepción de la realidad, o sea, tiene alucinaciones, como por ejemplo, ¿cuáles? El LSD, la marihuana, los hongos, la ketamina, que produce, como les decía, alucinaciones, distorsionan el tiempo y el espacio, no se dan cuenta dónde están, quiénes son, problemas de memoria y alteraciones emocionales. Efectos del consumo de las sustancias. Hay impacto sobre la salud. Entonces, produce efectos que varían según el tipo de la sustancia, la dosis, la frecuencia del consumo y las características de cada persona. ¿Qué efectos físicos da? Alteraciones del sistema nervioso, problemas cardiovasculares, deterioro del sistema respiratorio, alteraciones del sueño, disminución del apetito. ¿Qué efectos psicológicos producen? Ansiedad, depresión, cambios de conducta, dificultades de memoria y concentración, riesgos de dependencia. ¿Qué efectos sociales? Bajo rendimiento académico y laboral, conflictos familiares, aislamiento social, violencia, problemas legales y económicos. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables al consumo? ¿Quiénes presentan mayor riesgo? Son poblaciones que tienen condiciones personales, familiares o sociales con mayor probabilidad de mantener un consumo de sustancias psicoactivas. Niños, niñas y adolescentes, porque tienen cambios propios de su desarrollo, porque están en búsqueda de una aceptación, porque tienen la presión de su grupo social. Jóvenes tienen mayor exposición a entornos de consumo, las fiestas, sus amigos, el colegio, la curiosidad y la experimentación características de estas edades. Adultos mayores, la soledad, las pérdidas afectivas, los problemas de salud. Personas con escasas redes de apoyo tienen vulnerabilidad emocional y mayor riesgo de aislamiento. ¿Cuáles son los factores? Factores individuales, como son la baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración, la agresividad, la necesidad de aceptación, la dificultad para manejar emociones. Factores familiares, consumo por parte de padres o cuidadores, la violencia intrafamiliar, falta de supervisión, negligencia, sobreprotección. Factores sociales, presión de pares, violencia escolar o laboral, fácil acceso a sustancias, escasas redes de apoyo. ¿Cómo se desarrolla una adicción? La adicción es una enfermedad compleja. Afecta el cerebro, el comportamiento y las relaciones sociales. No todas las personas que consumen desarrollan dependencia, eso es importante que se conozca, pero existen algunas condiciones que incrementan el riesgo a que esa persona que dice que va a consumir una sola vez no se vuelva dependiente a ese método. ¿Qué factores están relacionados? Las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los vínculos afectivos, violencia, abuso, carencias emocionales, dificultades para establecer relaciones sanas. Consecuencias, dependencia a esa sustancia, deterioro físico porque no le interesa bañarse, vestirse, arreglar, alteraciones psicológicas, afectación familiar, son irritables, crean conflictos en todo el entorno familiar, problemas laborales y sociales. ¿Cuáles son los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas? Identificación del riesgo. Hay que reconocer los factores de riesgo. Esto permite implementar estrategias de promoción y prevención del consumo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración, las conductas agresivas, los hogares disfuncionales, la violencia intrafamiliar, la presión social, el bajo rendimiento académico laboral, el mayor acceso a estas sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol y los entornos violentos. Determinantes sociales. Las determinantes sociales, ¿qué son? Entonces, las determinantes sociales en salud son la influencia del entorno sobre este consumo. Son condiciones, ya sean económicas, culturales y ambientales, que influyen en la salud mental y que pueden aumentar el riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son los principales determinantes? La edad, el género, el nivel de pobreza, la falta de educación, la violencia social, el conflicto armado, la vulneración de derechos y los cambios sociales inesperados. El impacto de estas determinantes sociales entonces pueden favorecer
Estos determinantes pueden favorecer estrés, depresión, ansiedad, exclusión social y mayor vulnerabilidad al consumo. Riesgo psicosocial. ¿Qué es el riesgo psicosocial? Son las condiciones del entorno laboral y social que afectan el bienestar físico, mental y emocional de las personas, siendo el consumo de sustancias psicoactivas como una forma inadecuada de afrontar el estrés. ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales? El estrés laboral, el acoso sexual, la violencia, el bullying, la inseguridad contractual, el síndrome de burnout o desgaste profesional, la insatisfacción laboral. Consecuencias. ¿Qué trae esto de consecuencias? Agotamiento físico y emocional, bajo desempeño laboral, alteraciones en la salud mental, mayor vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas. Entornos de riesgo. ¿Dónde puede presentarse el riesgo? Los entornos son los espacios de interacción donde las personas desarrollan relaciones sociales, afectivas y laborales. Dependiendo de sus características, pueden actuar como factores protectores o de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son esos entornos? Los principales entornos: familia, instituciones educativas, los lugares de trabajo, los grupos de amigos y comunidad. Situaciones de riesgo: el fácil acceso a estas sustancias, la presión social, la normalización del consumo y las escasas redes de apoyo. Redes sociales y consumo. Influencia de las redes sociales. Las redes sociales y el uso de plataformas digitales pueden influir positiva o negativamente en la conducta de las personas. La presión social, la búsqueda de aceptación y la exposición a contenidos relacionados con el consumo pueden aumentar este riesgo. ¿Qué riesgos están asociados? La presión de los grupos de amigos, el contacto con desconocidos, la normalización, que parezca normal que consuman, que fumen, exposición a conductas de riesgo, desarrollo de adicciones a las redes sociales. Posibles consecuencias: alteración del bienestar emocional, disminución de la autoestima, aislamiento social, mayor vulnerabilidad al consumo. Factores biológicos y familiares, influencia de la familia en la prevención. Aunque no existe evidencia de una causa genética directa para la adicción, el entorno familiar, los hábitos y los modelos de comportamiento tienen una influencia significativa sobre el inicio y el mantenimiento del consumo. ¿Cuáles son los aspectos relevantes? Modelos de conducta observados en el hogar, patrones de consumo naturalizados, calidad de las relaciones familiares, la comunicación, el afecto, el establecimiento de límites para los niños. Es muy importante establecer límites para los niños. ¿Cuáles son los factores protectores? Unas relaciones afectivas sanas, una supervisión adecuada, una comunicación abierta, un apoyo emocional y una resolución pacífica de los conflictos, no agresivos. O sea, no se pueden solucionar los conflictos de una manera agresiva. Tipos de familia y su función protectora. La familia como eje del desarrollo humano. El documento reconoce la diversidad de estructuras familiares y destaca que, independientemente de cómo estén compuestas, todas pueden cumplir una función protectora cuando ofrecen vínculos afectivos, normas claras y apoyo emocional. Existe la familia nuclear, la familia monoparental, o sea, un solo padre, homoparental, adoptiva, reconstituida, extensa e intercultural. ¿Cuáles son las funciones protectoras? Brindar afecto y cuidado, favorecer la socialización, establecer normas y límites, promover hábitos saludables, proteger frente a situaciones de violencia, fortalecer la autoestima y el proyecto de vida. Relación: la violencia intrafamiliar y el consumo. La violencia intrafamiliar constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Las experiencias de maltrato, miedo e inseguridad afectan el bienestar emocional y pueden incrementar esta vulnerabilidad al consumo. Consecuencias de la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas: ansiedad, depresión, estrés, bajo autoestima, problemas de socialización, dificultad en el desempeño académico y laboral.
Derechos de las víctimas a una atención digna, a ser escuchadas, a una orientación jurídica, a una atención psicológica y medidas de protección. Tipos y formas de violencia intrafamiliar. Manifestaciones de la violencia puede presentarse en diversas formas y afectar a cualquier núcleo, a cualquier integrante del núcleo familiar. Existen violencias por razones de género, maltrato a personas mayores, maltrato infantil. Hay violencia física, psicológica, económica, patrimonial. El impacto es un deterioro de la salud mental. Hay conflictos familiares, pérdida de la confianza, mayor riesgo de conductas adictivas. Características de las familias disfuncionales. ¿Cuáles son los factores familiares que aumentan el riesgo? Las dinámicas disfuncionales, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas, desorganización familiar, normalización del maltrato, consumo de sustancia por parte de los alumnos, relaciones de poder desiguales, castigo como forma de educación, escasas redes de apoyo, estrés familiar permanente, poco reconocimiento de los logros, escasas manifestaciones de afecto, exceso de permisividad o de restricciones. Prevención requiere la participación tanto de la familia, de los colegios, del entorno laboral, de la comunidad, de las instituciones de salud. ¿Para qué? Para fortalecer estos factores protectores que hemos visto y para disminuir los factores de riesgo. Entonces, los factores protectores son una autoestima positiva, las habilidades para la vida, una comunicación asertiva, buenas redes de apoyo, relaciones familiares saludables, actividad física y recreación, un proyecto de vida, una educación y promoción de la salud. Estrategias de prevención: información basada en evidencia, detección temprana, promoción de estilo de vida saludables, atención oportuna en salud mental y trabajo interinstitucional. Tenemos entonces nuestra política pública para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es una política pública? Es el conjunto de estrategias, programas y acciones implementadas por el Estado para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, para reducir sus consecuencias y para promover estilos de vida saludable. O sea, el Estado nos está dando unas estrategias, unos programas para que nosotros cumplamos, para que podamos disminuir este consumo. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. La política nacional busca enfrentar el fenómeno de las drogas desde un enfoque integral que prioriza la salud, los derechos humanos, el desarrollo territorial y la prevención. ¿Cuáles son los ejes estratégicos? La prevención del consumo, la atención integral, la reducción de riesgos y daños, el fortalecimiento institucional, el desarrollo territorial y la lucha contra la economía ilícita. Política Nacional de Salud Mental. Por favor, apaguen los micrófonos. Le agradezco, por favor, cerrar los micrófonos para que todo el mundo pueda escuchar. Le agradezco, por favor, a quien tenga el micrófono abierto, cerrarlo para que no tenga yo que devolverme. Política Nacional de Salud Mental es la relación con la prevención del consumo. La Política Nacional de Salud Mental reconoce que el bienestar emocional constituye uno de los principales factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. Líneas de acción: promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, atención integral, rehabilitación, inclusión social, fortalecimiento comunitario. Importancia: reduce conductas de riesgo, favorece el autocuidado y fortalece la resiliencia. El marco normativo. Entonces tenemos normas que orientan a la prevención del consumo de sustancias, la Constitución Política de Colombia, derecho a la vida, derecho a la salud, protección especial de niños y niñas adolescentes. La Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. La Ley 1566 del 2012 garantiza la atención integral a las personas con consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce la salud como un derecho fundamental. La Ley 1566 del 2012 nos habla sobre la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas. Reconoce el consumo, abuso y adicción como una condición que requiere atención integral por parte del sistema de salud.
¿Cuáles son los aspectos principales? Y por lo tanto esta ley ustedes tienen que leerla. La atención integral, el tratamiento, la rehabilitación, la inclusión social, el respeto por la dignidad humana. Responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar servicios oportunos y de calidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el sector salud frente al consumo de sustancias psicoactivas? La promoción de la salud, la prevención del consumo, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral, la rehabilitación y el seguimiento. ¿Cuáles acciones se pueden hacer? La educación para la salud, la detección de los factores de riesgo en forma oportuna, la atención interdisciplinaria y la remisión de servicios eh, a servicios especializados. El papel de la familia, la escuela y la comunidad. Entonces, tiene que haber una articulación entre la familia, la escuela y la comunidad. En la familia, mejorar la comunicación, que haya un buen acompañamiento, normas claras, no maltrato en la familia. Escuela y cena, educación preventiva, promoción de estilo de vida saludable, detección temprana. En la comunidad, redes de apoyo, participación ciudadana, entornos protectores. Estrategias de prevención, una prevención integral, universal, o sea que esté dirigida a toda la población, selectiva para los grupos con mayor riesgo, indicada para personas que ya presentan consumo. Estrategias, educación, promoción de la salud, desarrollo de habilidades para la vida, salud mental, actividad física, uso adecuado del tiempo libre. Principales retos o desafíos, inicio temprano del... O sea, los retos actuales en Colombia, ¿contra qué tiene que luchar? Se tiene que luchar el inicio temprano del consumo, hay que estar vigilante, este es un reto, que se inicie tempranamente, terminar con ese inicio temprano del consumo, no tener nuevas sustancias psicoactivas, el consumo de vapeadores, disminuir el consumo de vapeadores, disminuir ese policonsumo, disminuir los problemas de salud mental, trabajar sobre la influencia de las redes sociales, disminuir, o sea, que haya un muy buen acceso a servicios especializados. Conclusiones. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas requiere acciones coordinadas entre el Estado, la familia, las instituciones educativas y la comunidad. La política pública colombiana prioriza un enfoque de salud pública, derechos humanos y atención integral. La promoción de la salud mental y el fortalecimiento de factores protectores son esenciales para reducir el consumo. La educación y la prevención temprana son las estrategias más efectivas. Los invito a reflexionar con esta frase. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas no es solo evitar una conducta de riesgo, es promover proyectos de vida saludables, fortalecer la salud mental y construir entornos protectores para toda la comunidad. Ahí está la bibliografía y como les digo, estas diapositivas están realizadas con base a su componente formativo. ¿Listo? ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? ¿Todo quedó completamente claro? Bueno, si todo quedó claro, no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por su acompañamiento. Por favor, estén pendientes de los anuncios, revisen sus cronogramas y trabajen mucho este fin de semana con su guía y sus fundamentos. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta nuestra próxima oportunidad.